Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh les guarde y les bendiga a todos grandemente. Allí donde están, bendigan todos a Yahweh, el Santo bendito. Bendito sea nuestro Padre eterno, Yahweh Elohim, por siempre y para siempre. Hágalo de corazón, bendiga al Santo bendito sea, y bendito sea Yahshua, el ungido y amado unigénito del Dios Altísimo, en la plenitud del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el Rey. Y digamos todos, amén, amén, amén. Bendito sea Yahweh. Doy gracias al Santo bendito, a nuestro Padre eterno Yahweh, porque nos permite llegar a ustedes a través de las redes sociales. Bendecimos al Todopoderoso, porque solo por su infinito amor y bondad es que nos permite llegar a sus hogares y a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Eterno Santo bendito por ustedes y sus hogares, que nos permiten llegar a ofrecerles alimento una vez más. Rogamos al Santo bendito que el alimento espiritual que ofrecemos desde esta congregación sea un buen alimento, sin contaminación de ningún tipo, que sea un alimento de la bendita Torá, del alabar del Eterno, fiel, puro y verdadero, y que lleve a las ovejas del redil de Mashiach por buenos caminos. Así esperamos, así clamamos, así rogamos al Eterno en el bendito nombre de nuestro Adón y Salvador, Yahshua, el Mesías de Israel y de la humanidad. Pedimos que el Espíritu Santo de Yahweh de Yahshua, el Ruach HaKodesh, esté en medio de nosotros, instruyéndonos, hablándonos, ministrándonos, enseñándonos a vivir en su presencia. Le clamamos desde aquí al Santo bendito, que sea Él haciendo de nosotros creación nueva, llevándonos cada día por sendas de justicia, de amor, de santidad, de obediencia cada día. Que la unción y el poder del Espíritu Santo de Yahweh, de Yahshua, esté en medio de nosotros, ministrándonos, y que sea solo la palabra fiel y verdadera del gran yo soy, el que nos ministre en esta apertura de Shabbat, en este inicio. Así lo esperamos, así confiados, iniciamos esta enseñanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua, el Mesías de Israel y de la humanidad. Bendito sea el Rey. Que desaparezca el ser humano para que aparezca Mashiach, que menguemos todos para que el Hijo del Dios Altísimo sea el que sea glorificado, adorado y bendito por siempre. Amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno, llenos de gozo en el corazón y confiados plenamente en que el bendito Espíritu de Elohim es el que nos va a instruir. Vamos a hablar en este inicio de Shabbat sobre una de las inquietudes que hacen o que se hacen y nos hacen algunos creyentes, algunas personas. Y la pregunta es, ¿por qué existen los predicadores? ¿Sí? Preguntan y se hacen esa inquietud, dicen, pastor, ¿por qué existen ustedes? ¿Por qué existen los predicadores? Bueno, las respuestas pueden ser
muy variadas y con distintos enfoques, dependiendo de la persona a quien se le haga la pregunta. Incluso alguien puede decir que es una pregunta muy simple, porque los predicadores existen por el mismo motivo en que, diría yo, en que existe la boca para alimentarnos. Y esa sería una respuesta correcta. Pero no todos pueden entender que la boca, además de servirnos como medio para alimentarnos, también puede ser un instrumento que pueda llevar a muchos a la condenación. Guardadas las diferencias comparativas, es algo similar. Si esta pregunta se le hace a un ateo, se le pregunta, Señor, señora, ¿por qué existen los predicadores? Y esa persona es un ateo. Sencillamente respondería, pues porque a esa gente le hace falta oficio. Supongamos, pueden dar cualquier respuesta. Si esta misma pregunta se le hace a una ovejita que ha sido maltratada por un pastor, a lo mejor responderá, esos pastores existen para aprovecharse de la gente. Si se le pregunta a un incrédulo del mundo, que no es lo mismo que un ateo, porque el ateo ya ha conocido la palabra y ha decidido negar la existencia del oído, mientras que el incrédulo que deambula por el mundo sumergido en su ignorancia y en el pecado, aún no ha recibido el impacto de la palabra, que muy seguramente lo estremecerá cuando sea su oportunidad. Este incrédulo del mundo podrá responder que esos pastores no sirven para nada, por ejemplo. Y así sucesivamente. Cada quien responderá según su punto de vista o su orientación intelectual, social, espiritual o religiosa. También puede influir la existencia de grupos religiosos donde no se mencionan los pastores, por ejemplo. Hoy trataré de responderles, o al menos aproximarlos a la respuesta a esa inquietud. ¿Por qué existen los predicadores? En el hebreo, pastor se pronuncia Rahá. Nosotros lo entendemos y lo pronunciamos como Roé o como Roe, que literalmente es un verbo que significa el que apacienta, el que alimenta, el que provee, el que sustenta, el que cuida. Podríamos decir que pastor es aquel que constantemente está trayendo alimento fresco al redil de Mashiach. La figura del roe, del pastor, está ligada a una acción continua de un obrero, siendo imagen de aquel que se preocupa por la mejor provisión para el sustento del pueblo apartado, el que trae una palabra revelada desde el corazón del Padre a través de su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, para su asamblea Kadoshim.
esta palabra es entregada por el Ruach HaKodesh, quien es el que dirige la evangelización según el Tanakh. Y esa palabra que se le entrega a la asamblea es la que los lleva a la verdad, a la emet, al descubrimiento y obediencia del Elohim de Israel, a la pureza de labios y de corazón. Les enseña cómo solucionar sus problemas y dificultades. Esa misma palabra tiene el poder de sanar enfermedades, liberar a los afligidos y cautivos, porque el Ruach HaKodesh entra a morar en esa nueva casa, barrida, limpia y aseada. Y esa casa es el nuevo hombre del cual ha huido la impureza y la maldad con ocasión de abrazar la bendita Torá y sus misbot, sus mandamientos. De ahí que todo predicador debe tener muy presente un poderoso principio en su mente y en su lev, en su corazón, que dice: si en tu tabernáculo no hay alimento fresco, palabra fresca, venida del cielo para dar al pueblo de Elohim, entonces abre tus ojos espirituales, porque podrías estar alejado de lo que realmente es un pastor. Esta especie de concepto, hablo humanamente, es necesario entenderlo para que fácilmente puedan entender el resto de la enseñanza. No solo los siervos llamados al pastoreo, sino las ovejas que reciben alimento de ese pastor. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Hoy no voy a hablar de las cualidades que deben tener los pastores, ni de los requisitos para ser pastor, o de otros aspectos sumamente importantes en la vida de estos servidores. Hoy voy a tratar, a hablar, a enseñar o a tratar de responder la inquietud: ¿por qué existen los pastores? Que aunque parezca una inquietud sencilla, no lo es tanto. Y al contrario, tiene su importancia saber esto. Cada vez que hablamos del por qué los pastores aparecen en la vida religiosa de la humanidad, siempre nos encontramos con la misma respuesta. Los pastores existen porque Yahshua fue quien lo dispuso. Bendito sea su nombre. Y lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. En el libro de Lucas, capítulo 24, pasuquín 47 al 48. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Donde encontramos la ordenanza del Mesías, que dice: vayan a hacer talmidim, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en aguas, el tevilá, el bautismo, en mi nombre, ordenó Mashiach. Otros dicen que el oficio pastoral no existe, y en forma despectiva hacen afirmaciones como:
Eso es un invento de los cristianos, dicen algunos. Otros dicen que eso no existe, que eso son puras mentiras de unos manipuladores, entre muchas otras cosas que dicen. Y estas expresiones que descalifican esta labor, desafortunadamente, en muchas ocasiones tienen hasta razón por el daño que han hecho muchos obreros que han aceptado el servicio ministerial, pastoral, pero que desafortunadamente han cometido errores que afectan el mensaje verdadero del Mesías Redentor. La labor pastoral como tal fue debidamente ordenada, corregida, enmendada y ejecutada perfectamente por nuestro amo y Señor Yahshua y sus emisarios apóstoles, así como por sus talmidín, los profetas y muchos siervos de la antigüedad. Esta no es una labor nueva, es antigua, como lo vamos a ver. Debemos recordar, amados hermanos, que el Mesías nos dijo: he venido a cumplir la Torá y los profetas. Y en la Torá ya existía esta labor pastoral, que solo debía y podía ser encomendada y ejercida por siervos varones de su pueblo Israel y Judá, tal y como efectivamente sigue sucediendo hoy día en los siervos predicadores aprobados e idóneos para llevar el mensaje de salvación a los llamados por el gran pastor, y que somos los efraimitas o israelitas dispersos por el mundo, o llevados a la diáspora en las naciones del mundo por decreto divino, pero con el sello del Espíritu Santo y del linaje de Abraham. Baruch Hashem Adonai. Fue justamente en Judá, casi 1000 años antes de la primera venida del Mesías Ben Adamá, Yahshua el Hijo del Hombre, cuando Israel y Judá vagaban o deambulaban sin Elohim, sin Torá, sin sacerdotes y sin vida espiritual agradable delante del Eterno, tal y como lo dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Ustedes lo pueden buscar allí, Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3, donde dice que por mucho tiempo Israel estuvo sin el verdadero Elohim, sin Cohen, sin sacerdote que pudiera enseñar, y sin Torá, perdidos, deambulando, sin Elohim y sin nada que los llevara a la bendita Torá y a sus mismos. En el reinado lo voy a hablar así, en el reinado del tataranieto de David y de Salomón, el rey Josafat, que fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto del reino de Judá, quien gobernó a Judá durante 25 años, entre los años 873 y 849 antes de Mashiach, aproximadamente en esos años. Fue a partir de este
rey y de este estadio histórico de la monarquía israelita que comenzó en este mundo de manera humana y física, lo que solo hacían los siervos profetas y el mismo Elohim. Comenzó el oficio de la evangelización o el pastoreo del pueblo de Dios como lo conocemos hoy día. Y fíjense el tiempo histórico en años que les estoy dando, más o menos entre los años 873-849, siglo 900, 9 siglos, casi 900 años antes de Mashiach, que comenzó este oficio de evangelización, del pastoreo del pueblo de Dios, como se conoce hoy día, mis hermanos. Esto no es nuevo. Cuando Josafat, que era el cuarto rey de Judá y el sexto de Israel, como les dije anteriormente, tataranieto de David y de Salomón, cuando Josafat ascendió al trono, se dio cuenta que su pueblo judío, los hermanos Yahudim, ya se habían paganizado y se habían alejado muy vertiginosamente de las cosas del Eterno. Ya los ídolos habían invadido a Judá y la escritura sagrada no se enseñaba como si lo habían hecho antes los primeros siervos y los primeros israelitas. Ya eso no se hacía. Dice el libro sagrado en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, en el verso 3, dice que Yahweh estaba con Jehoshaphat, o sea, Josafat, porque él caminó de acuerdo a los primeros caminos de su padre y no buscó a los ídolos, no buscó a los Baales. Búsquenlo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 3, como Josafat se sometió obedientemente a Elohim, al Eterno, y caminó de acuerdo a los primeros caminos del padre de él, de su padre David, de su padre Salomón y del padre de él, y no buscó los Baales. El padre de Josafat había sido Asa, ¿sí? Quien hizo unas reformas religiosas importantes en Judá y siempre había tratado de agradar a Elohim, guiado por el Nabí, por el profeta Azarías. El versículo 4 de este mismo capítulo dice que Jehoshafat estuvo siempre buscando a Elohim. Siempre lo anhelaba, lo buscaba al Elohim de su padre, ¿sí? De Asa, que era el mismo Elohim de David, de Salomón. Y caminaba él siempre tratando de cumplir sus misbot, no por lo que hizo Israel, no porque no siguió las prácticas de los israelitas, sino por obediencia a Elohim y a la Torá. Recuerden que ya Israel y Judá se habían separado. Este era el rey de Judá, pero estaba el rey de Israel. Y este pueblo, que era uno solo, se había dividido en la casa de Efraín y en la casa de Judá. Israel ya se había paganizado completamente por causa de Yarobeán, que nosotros conocemos como Jeroboam. Está Roboán y Jeroboam. Roboán, el hijo de Salomón. Jeroboam, el militar del ejército, que por orden del Eterno
el profeta se acercó y le dio la orden de cómo se iba a dividir este pueblo. A Israel ya se había paganizado completamente a causa de este rey Yarobeam, que era el hijo de Nebat, al que conocemos como Nabaot, el primer rey de Israel después de la división en el norte y en el sur, Jeroboam. El verso 5 de este capítulo 17, el verso 5 y el verso 6, permítanme, vamos a leerlos, vamos a buscarlo y lo leemos, el verso 5 y 6. Vamos a mirar lo que dice allí. Dice: por lo tanto, Yahweh consolidó su reino. Todo Yahudá trajo regalos a Josafat, así que él tuvo riquezas y honor en abundancia. En su corazón, Josafat, él altamente consideraba los caminos de Yahweh. Además, removió los lugares altos y los Asherá, que eran las imágenes de la diosa Aserá, las retiró del territorio de Yahudá. Cuando este rey Josafat se consolidó en su trono en el tercer año de su reinado, ordenó la primera campaña evangelística. Escúchenlo, para que vean ustedes cómo este oficio de nosotros viene desde el tiempo histórico en el que se creó. Cuando transcurría el tercer año del rey Josafat y él ya se había consolidado en su reinado, Josafat ordenó la primera campaña evangelística que se conoce en la historia humana y sería la más grande de toda la historia de la nación israelita y judía. Ordenó que sus oficiales, sacerdotes y levitas evangelizaran a todo el reino de Judá. Ustedes lo pueden buscar ahí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, versos 7 al 9. Y además ordenó que llevaran el libro de la ley de Moshe, es decir, el rollo de la Torá que había en ese momento, lo que había escrito, o como le diríamos hoy día, les ordenó a sus oficiales que llevaran la Biblia, pero no como la llevan hoy día, ¿no? Que la llevan debajo del brazo y no hacen nada con ella, ¿no? Ellos llevaron el rollo de la Torá a cumplir la primera gran misión de la historia humana, de evangelizar a sus hermanos. Era el único libro que existía, la Torá de Moshe, donde se hablaba de las ordenanzas del Eterno, porque todo lo demás era solo por transmisión oral, lo que se conoce como una transmisión o enseñanza consuetudinaria, por la práctica, por la costumbre, por el aprendizaje repetitivo, ¿sí? Dice ahí el libro sagrado en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, verso 9, dice: ellos se enseñaron en Yahudá, los oficiales y los sacerdotes y los que iban, teniendo un rollo de la Torá de Yahweh con ellos. Ellos recorrieron todas las ciudades judías, enseñándole a todos sus hermanos, a todo el pueblo, lo que la Torá enseñaba. Miren qué tremenda campaña que hicieron. Qué tremendo. En ese tiempo, las naciones vecinas odiaban a Judá y querían su destrucción. Hoy día también sigue sucediendo. Miren cómo allí en los asentamientos palestinos
atacan a Israel, cómo todos esos territorios atacan a esa nación que es la más pequeña entre todos ellos. Pero miren los prodigios que suceden día tras día con esa remanente israelita. Y en ese tiempo, todas esas naciones vecinas de Judá los odiaban y querían su destrucción, igual como sucede hoy día. Y vean ustedes cuál fue el resultado de esa campaña de evangelización nacional. Así llamémoslo, una evangelización absoluta, plena. Haga de cuenta que ahorita el presidente Trump ordenara evangelizar todo Estados Unidos, o el presidente del Reino Unido, el primer ministro ordenara por allí evangelizar a todo el Reino Unido, o Duque ordenara evangelizar a toda Colombia. Hagan de cuenta eso y mandara a sus oficiales a educar en la Torá a todo el país, ¿sí? Dice el verso 10, dice que un pánico de Yahweh se tomó, agarró, sobrecogió a todos los reinos, a todas las naciones vecinas, cercanas y lejanas, en las tierras que rodeaban a los judíos, al territorio judío, al territorio de Yahudá, y así no les hicieron la guerra contra Josafat. Sintieron un pánico, un miedo, un terror contra el pueblo judío. ¿Sí? Los versos siguientes, si ustedes siguen leyendo ahí, dicen que las naciones les traían regalos a este rey, a Josafat, por el mismo temor que se había apoderado de todos ellos. Un temor sobrenatural que se produjo después de que el pueblo de Judá recibió Torá. El mismo pánico, el mismo miedo de un endemoniado cuando el ser humano recibe a Mashiach, lo toma en su corazón, transforma su vida y él tiene que huir. ¿Sí? Cuando este rey muere, nuevamente Judá se sumerge en el paganismo, en la idolatría, en el distanciamiento hacia su creador. Se paganiza nuevamente. Es un pueblo que siempre hacía lo mismo. No se extrañen que hoy siga sucediendo lo mismo, que el pueblo creyente busca al Eterno solamente cuando lo necesita y luego se olvidan de él, cosa que no debe ser así. Habían pasado más de 150 años hasta que llega al trono de Judá el rey Ezequías, quien vivió más o menos entre el año 716 al 687 antes de Mashiach, ¿sí? Iniciando el siglo VIII antes de Mashiach. Desde Josafat hasta este rey Ezequías habían gobernado 7 reyes. En esos más o menos 150 años ya habían pasado 7 reyes. Ustedes los encuentran ahí bien enunciados en el libro sagrado. Todos estos reyes sumergidos en el paganismo, nunca más se volvieron a hacer campañas evangelísticas ni a leer más la Torá. El mundo israelita y judío, bueno, los israelitas estaban paganizados ya desde hace muchos años atrás, los judíos nuevamente paganizados. Todos sumergidos en el paganismo, salvo algunas pequeñas excepciones, como siempre sucede, un remanente pequeño que siempre va quedando, los que no se doblan ante los Baales, los que son guardados por el poder del Ruach HaKodesh. Este rey
decidió volver a celebrar Pesaj, la fiesta de Pascua, los panes sin levadura. Que él quiso volver a celebrar Pesaj en Judá y volvió a repetir la hazaña de Josafat. Recuerden que existían los libros de las crónicas de los reyes y ellos las leían. Y este rey quiso volver a repetir esa hazaña portentosa. Pero esta vez, este rey fue mucho más atrevido, llamémosle, y volvió a enviar emisarios por todo el territorio de Judá para convocar a la nación entera, a todos los hermanos judíos de ese tiempo. Pero adicionalmente, además de enviar a sus oficiales por todo el territorio judío, esta vez, a diferencia de su antecesor Josafat, este rey más, yo le llamo atrevido, gloria a Yahweh por eso, incluyó a Israel y a los pueblos de Efraín y Manasés que estaban alejados, para que vinieran a Jerusalén. Los emisarios debían ir por todos los territorios desconocidos, territorios que no conocían la Torá, no conocían al Elohim de Israel. Este fue más lanzado. Supongamos que el presidente Duque de Colombia manda evangelizar a toda Colombia y dice, pero además evangelicen a todos los que libertó Bolívar. Un ejemplo, estoy hablando humanamente. Entonces manda que vayan a Ecuador, a Venezuela, a Perú, a Bolivia, o sea, la Gran Colombia, ¿sí? Los manda, estén más atrevidos. Estoy haciendo un ejemplo comparativo allí. Discúlpenme si me equivoco, ¿no? Entonces envía a sus oficiales a todos esos territorios que no conocían la Torá de Elohim fuera de Judá. Aún territorios que siendo israelitas y judíos no conocían la Torá. Igual, exacto como en la actualidad, que existen hombres y mujeres dispersos por todo el mundo. Se llaman creyentes, pero no saben nada de la Torá. Es más, ni siquiera saben que llevan el linaje de Abraham en su humanidad y desconocen al Dios de Israel y viven adorando a otros dioses que terminan siendo baales paganos idolátricos. Santo de Israel. Dice el Tanakh ahí en Segunda de Crónicas, vamos a leer, vamos a ubicar Segunda de Crónicas. Ubíquense en Segunda de Crónicas, vamos a buscar Segunda de Crónicas. En el capítulo 30, ubiquémonos en el capítulo 30, mis hermanos, y busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 30, versos 5 y 6. Miren lo que dice allí. Así que expidieron un decreto que debía ser proclamado por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan. Miren las distancias. Ustedes saben dónde está ubicado Beersheba, por allí donde se ubicó Rubén, los territorios rubenitas. Hasta Dan. Imagínense, Dan fue de los últimos territorios ocupados 300 años después. Imagínense la distancia donde estaban. Que ellos debían venir para guardar Pesaj para Yahweh, el Elohim de Israel en Jerusalén, porque la multitud no lo había hecho en los últimos tiempos de acuerdo a la Torá. Así que salieron corredores, es decir, mensajeros, emisarios, con las cartas del rey y los príncipes de todo Israel y Judá. Ellos transmitieron la orden del rey diciendo,
hijos de Israel, vuélvanse a Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac e Israel. Entonces Yahweh regresará a aquellos, al remanente de ustedes, los que escaparon la captura por los reyes de Ashur, es decir, los reyes de Asiria. Estos emisarios, mensajeros de la palabra, comenzaron a recorrer toda la región, llevando las buenas nuevas en ese tiempo. ¿Y qué creen ustedes que sucedió, mis hermanos? Pues increíblemente sucedió lo mismo que sucede hoy día contra los pastores. La gente se burla de ellos y nos rechaza completamente al punto que quedamos aislados, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y alejados de este mundo porque nos alejan. Acompáñenme a leer el verso 10, de ahí mismo, de Segunda de Crónicas 30, y miren lo que dice allí, mis hermanos. El verso 10 dice: así que los corredores, los mensajeros, los emisarios, pasaron de ciudad en ciudad en monte Efraín y Manasé hasta Zabulón. Imagínense las distancias. Eso eran distancias enormes, gigantes, y en ese tiempo, que no había los medios de transporte que hay hoy día, es más terrible. Pero la gente se reía de ellos y se burlaban. Vean ustedes lo tremendo. ¿Qué hacía la gente cuando veían a ellos, a estos evangelistas? Llevaban el evangelio eterno de Yahweh en Mashiach. La gente se reía de ellos y se burlaban de ellos, los mismos israelitas, judíos y todas las naciones. Estamos hablando es de israelitas, de judíos. Se burlaban, eran conocedores de la bendita Torá. Y con ellos estaba la Torá, a ellos se les habían dado las promesas, la profecía, el sacerdocio. La salvación iba a venir, era de los hermanos judíos. En ese tiempo tan antiguo ya sucedía exactamente lo que se repite hoy día. Dice el libro sagrado que desde tiempos antiguos, comenzando con sus siervos profetas, el mundo siempre ha rechazado a los emisarios de Elohim. Siempre los ha rechazado. Al único que no han rechazado es a Satán, el adversario. Yahweh lo reprenda. Reprendidos en el nombre de Yahshua HaMashiach y echado fuera del pueblo de Elohim. Es al único, al Dios de este mundo, a ese no lo rechazaron. Nunca lo han rechazado. Y dice el libro sagrado, es enfático en afirmar que desde esos tiempos antiguos, comenzando por esos siervos profetas, el mundo siempre ha rechazado a los mensajeros de la palabra de Dios, a los que llevan sus enseñanzas. Y vean ustedes el ejemplo que nos deja Saulo hace un poco menos de 2000 años, emisario, apóstol, el último de los apóstoles del Eterno. Ojo, pastores que se llaman ellos mismos, se autoproclaman disque apóstoles. Apóstoles no existen, hermanos. Yahweh nos guarde de irnos a autoproclamar disque con un apostolado. El último de los apóstoles fue Saulo. Nosotros, la gloria sea para el Eterno, humildemente démosle gracias al Eterno que nos permita ser predicadores de la bendita Dabar del Elohim, pastores, evangelistas, maestros. Vean ustedes el ejemplo que nos deja Saulo ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 11.
y en Primera de Corintios capítulo 15, verso 30 al 32. Y en Segunda de Corintios capítulo 11, pasuquín 23 al 28. Hace menos de 2000 años. Esto fue casi más de 2500 años. Esto ahorita hace 1990 y piquito de años. Saulo nos dice lo que significan los sufrimientos de un predicador. Y hoy día lo seguimos viendo, mis hermanos. El trato que el mundo y las mismas ovejas del redil de Mashiach le dan a los mensajeros del Besorá, del Evangelio de la Salvación, las buenas nuevas de la salvación de Yahshua. Y el trato degradante que los mismos pastores se dan entre ellos, Santo de Israel. Un celo enfermizo entre los pastores, que se cierran las puertas entre ellos. Yo siempre pongo un ejemplo allí. Les digo a los pastores cristianos mesiánicos, les digo, miren, la Iglesia Católica, siendo una iglesia que se pasea en la idolatría, en el paganismo, pero miren ustedes cuando llega un cura católico a una iglesia de otro cura católico, cómo lo recibe con amor ese cura católico, cómo lo recibe, cómo lo cuida, lo atiende, le deja predicar. No hay celo, ese celo no está entre ellos. No está entre ellos. Yo iba a ser sacerdote católico, los que me conocen lo saben. Yo me estaba formando como sacerdote católico. Siempre fue mi anhelo desde niño. Baruch Hashem, que estoy siendo sacerdote en un ministerio agradable delante del Eterno y que me llena. Pero miren ustedes cómo ellos nos dan ejemplo de lo que es un ministro del altar. Entre ellos se apoyan y se reciben. Vaya usted y vea que llega un pastor a la iglesia de otro pastor. Es que ni lo recibe, ni lo reconoce, ni lo acepta, lo manda que se siente allá, siéntese. Hasta que lo adoctrine, Luis Santo de Israel. Un trato degradante, peyorativo, de maltrato que se dan incluso entre los mismos pastores. Es el trato que en muchas ocasiones se le da a un indigno, a un criminal, a un malvado. Entre los mismos pastores, las ovejas a los pastores, los incrédulos a los pastores los tratan así. Los que vivimos la Torá, sabemos lo que es llorar y lamentarse y sufrir en su corazón y en su alma por tantas injusticias que pueden verse en contra de sus consiervos predicadores. Y la indolencia del mismo pueblo de Dios contra los predicadores. Los antiguos latigazos físicos de los que habla Saulo, que le dieron a él 40-1, esos latigazos terribles, hoy día se han cambiado por los latigazos contra la integridad moral de los pastores, que destrozan la buena imagen de los predicadores al servicio del huerto y del redil, y que destrozan las congregaciones, las cajal. Las fieras de las que habla Saulo, que atacaban antiguamente allá en los caminos, cuando ellos iban de lugar en lugar, esas fieras ya no están por allá en esos caminos, en esos territorios salvajes. Esas fieras ahora están en las mismas iglesias, atacando, destrozando a sus pastores. Esas piedras que mataban ferozmente, lapidando a los predicadores, a los emisarios del Evangelio de Eterno,
ya no se lanzan con manos contra los pastores. Claro que algunos nos dan piedra y palo y garrote y nos tratan mal y nos amenazan y nos golpean. Claro, hoy día. Pero así no se hace como se hacía, porque ahora se cambiaron. Ahora ya se hace a través de las redes sociales, por ejemplo, y los comentarios malintencionados de pasillos, de chisme, de murmuración, de maltrato. La cárcel de la antigüedad hoy día se ha cambiado por el hambre, la sed, el cansancio, el agotamiento, la soledad, la enfermedad y tantas formas de prisión por amor a su labor y bajo la mirada indolente de sus hermanos y hermanas, que no se preocupan por los sufrimientos de los emisarios. Pero si ese emisario llega a fallar en algo, ahí sí están. Ahí sí aparecen multitudes con su mirada y su juicio inquisidor. Inmediatamente le caen encima para atropellarlo, para atacarlo, para difamarlo, para destruir no solo su vida, sino su ministerio. Yahweh nos guarde. Hace un tiempo atrás estuve queriendo traer un hombre africano, estaba en África del Sur, pidiendo ayuda para que algún moreno llevara al país que lo quisieran llevar, para predicar, un hombre de raíces hebreas. Yo pedí ayuda para ver quién me ayudaba a traer, alguien que me ayudara para traerlo. Nadie. Era un siervo de Elohim, está en el centro de África. Se lo llevó alguien por allá y por allá está. Que el Eterno lo guarde, ese siervo, donde esté, siempre lo recuerdo. Un joven como de 38 años, algo así tenía. Joven. Pero quería servirle al Eterno en cualquier parte del mundo. A todo esto, hermano, que les estoy diciendo, súmele el mal testimonio de muchos pastores, súmele el mal testimonio de muchos evangelistas y maestros de la palabra, quienes con sus malas expresiones de un testimonio de vida malvado, engañoso, solapado, destruyen la poca fe de muchas ovejas inmaduras y hacen más daño que bien. Pero vean ustedes cómo el poder sobrenatural de Elohim se ve en su plenitud gloriosa. Porque a pesar de toda esta amalgama de situaciones deformes y disfuncionales que afectan el oficio pastoral, Elohim sigue reservándose un remanente de emisarios para su remanente de ovejas que viven en la actualidad. Porque a pesar de que nosotros sabemos cuál es el pago que recibiremos de nuestros hermanos creyentes y del mundo, ya sabemos, ya vieron el pago que recibimos. Aún así, la propagación del evangelio de la salvación no se ha detenido ni se detendrá. Y aquí estamos. Y aún perseveraremos en seguir llevando la bendita Torá como obreros del huerto, comprometidos en la siembra de la semilla. Y debemos seguir cumpliendo nuestra misión. Porque el Ruach HaKodesh, quien es nuestro consejero, el valiente guerrero que nos da fuerza, nuestro guía, Él nos fortalece, Él nos anima
y nos provee cada día para seguir adelante. Porque si la provisión no viniera del cielo, hermano, hermana, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería si ustedes no ayudan a sus pastores? No les proveen lo necesario como lo ordena la Torá. Allá cada quien sabrá lo que hace. Allá cada quien sabrá cómo recibe el mensaje. Nosotros solo debemos predicar, porque la respuesta de muchas personas, es decir, la cosecha de almas, se sigue viendo aún hoy día en las congregaciones. Y sí creo que en la actualidad existen predicadores que aún en su pequeñez y en su sencillez, sin tener ningún tipo de reconocimiento humano y sin tener salones grandes, adornados y lujosos, llenos de mucha gente, aún desde esa sencillez, esos predicadores y mensajeros del Besorá de Masía Yahshua tratamos de cumplir con la misión que se nos ha asignado desde antes de nuestra existencia. Y esos atalayas que hay conmigo en el mundo, Baruch Hashem, por eso, bendito sea su nombre, que aún hay atalayas, y los habrá hasta el tiempo final. Tratamos de llevar buen alimento al redil de nuestro amo y Señor Mashiach Yahshua. Es a veces como doloroso ver una ovejita criticando al pastor por una prédica, por una enseñanza. Pero lo que no sabe esa ovejita es cuánto tiempo le ha dedicado ese pastor a preparar eso, así sea pequeño, así sea un mensaje sencillo. El tiempo que le dedica porque quiere alimentar al pueblo de Dios. Y ver cómo esa ovejita ataca al pastor, ataca al ministro. Y ver el silencio cómplice de todos los demás que no dicen nada, que apoyan por omisión a esas ovejitas. No es que uno esté diciendo, atáquense, no, debe haber shalom, porque en shalom podemos enseñar e instruir al hermano que esté confundido o equivocado, en shalom y en amor, sin maltratar a nadie, sin herir a la oveja, sin lastimar la oveja, que esté confundida, que esté lastimada. Podemos ofrecerle Torá, podemos enseñarle, pero es que ni eso se ve. No hay ese ejal de hermandad sensible. El pastor solo, él verá cómo se las arregla. Ya buenos guarden. Volvamos nuevamente, mis hermanos, a Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 30. Y vamos a leer los versos, busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30, mis hermanos. Muy bien. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice allí, no obstante, algunos de Asher, Menashe y Zabulón estaban avergonzados, Baruch Hashem, y se humillaron y vinieron a Jerusalén y a Judá. Hermanos, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Vean ustedes cómo este mismo comportamiento se sigue repitiendo hoy día
con una precisión profética y sobrecogedora, que a veces les digo, se siente como algo de temor, porque el corazón de esta humanidad moderna se ha entenebrecido. El mensaje se predica para todo el mundo. Y vean ustedes cuántas personas atienden el llamado. Casi nadie. Cuéntenlos. Mírenlos ahí, cuéntenlos. Ahí donde están 7 personitas. Y he visto congregaciones que son 3.000, 4.000 y 5.000 que se congregaban. Y ahora yo he visto por ahí 300, 200 personas. Ni siquiera el 10%. Y antes decían que era por el trabajo, que no les quedaba tiempo. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Casi nadie, hermanos. Vean ahí, ustedes nomás, ahí, mírenlo ahí cuántos hay conectados. De los cientos y miles que deberían haber. Pero vaya y ponga un espectáculo público. Que venga uno de esos cantantes, artistas de la música mundana y de perdición del mundo, de diversión, y transmita ese espectáculo por las redes sociales. Miren, hermanos, se bloquean los espacios públicos y hasta se cae la señal de internet de tanta gente que ingresa a esos eventos. Y vea la respuesta cuando se trata de recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y ustedes qué están haciendo por eso? Dígame, ¿a cuántos les predicó esta semana? Hace 15 días. ¿A cuántos está invitando? ¿Qué está haciendo usted? Por eso Yahweh en su sentencia es y será justo por toda la eternidad. Este mundo será llamado a juicio y sus habitantes deberán responder por su rebeldía y su insensatez. La mesa está servida y el mundo está invitado a comer del Cordero. Pero los que aceptan la invitación a comer de las bodas del Cordero Eterno son pocos, mis hermanos. Vean ahí el verso que sigue, el versículo 12. Miren lo que dice. Y la mano de Elohim estaba moviéndose sobre los habitantes de Judá. Miren, escuchen, hermanos. Y la mano de Elohim estaba moviéndose sobre los habitantes de Judá e Israel para darles un corazón para venir, para hacer de acuerdo a los mandamientos del rey y a los príncipes por palabra de Yahweh. Santo bendito. Baruch Hashem Adonai. Todos ustedes, amados, los que están ahí, estos 8, que están ahí ahorita conectados. Todos ustedes, amados del Eterno, están ahí, estos 8. A ver, miro si son exactamente cuántos. Sí, 8 hay aquí. Bendito sea el Rey. Ustedes, hermanos, están ahí no por casualidad, mis hermanos. Miren lo que dice. Y la mano del Eterno estaba moviéndose sobre los habitantes de Judá e Israel, todos nosotros, para darles un corazón para venir, para hacer de acuerdo a sus mandamientos. Baruch Hashem. Ustedes no están ahí por casualidad, mis hermanos. Es por el poder de la mano sobrenatural de Elohim, que los saca de los quehaceres del mundo y los trae a este espacio hoy en Shabbat, para que su alma y su espíritu reciban el buen refrigerio de su bendita Dabar. Baruch Hashem Adonai, bendito el nombre poderoso de nuestro Abacador. Vean ustedes cuántos recibieron la invitación para sumergirse en aguas el día miércoles pasado.
¿Y cuántos atendieron el llamado a ese tevilá o bautismo, como lo quieran llamar? Incluso algunos que ya habían mostrado su interés, que me habían mandado, ahí están los mensajes, yo los tengo guardados. No por evidencia, no, sino ahí, por recuerdo. Ya habían mostrado su interés y me habían preguntado hasta de qué ropa se vestía. Bueno, algunas cosas que me habían preguntado. Ni siquiera dijeron una palabra después. Y sacan todo tipo de pretextos, como si fuera a mí al que tuvieran que rendirle cuentas. Incluso algunos aún más atrevidos dicen que se disculpan conmigo. Pastor, perdone que no fui. No, hermano, como si el compromiso fuera conmigo. No, yo no existo si el Eterno no me da existencia. Con el que tienen que disculparse y avergonzarse es con Yahshua y con su Santo Espíritu. Con él. ¿Qué sucederá o qué sucedería si en este momento bajara el Mesías y usted tuviera que comparecer ante su presencia? ¿Estaría preparado usted, hermano, hermana, para estar frente a su trono de la gracia? ¿O tendría que estar parado frente al gran trono blanco? Oh, Yahweh nos guarde, Santo de Israel. Siento temor decir eso. Yo sé que todos van a decir, sí, claro, pastor, somos salvos por gracia. Y nuestra salvación no nos la quita nadie. Así van a decir. Yo les diría que así sea, Baruch Hashem. Porque el que dicta juicio no soy yo, sino mi Señor y mi Dios al que les sirvo. Bendito sea su nombre, exaltado para siempre. Pero quiera Yahweh que sea verdad lo que usted dice, que está apto y preparado para mirar de frente al Santo bendito y soportar su juicio. Yahweh nos guarde. Vayamos al versículo 13, al que sigue. Miren lo que dice allí. Y una gran multitud se congregó en Jerusalén para guardar la festividad de Masá, panes sin levadura, en el segundo mes. Una congregación inmensa. Santo bendito. Pronto ustedes conmigo veremos esa gran multitud que estaremos reuniéndonos con nuestro rey y con nuestro sumo sacerdote en el lugar Kadosh para adorar al santo bendito creador y a su Mesías Yahshua. Alabado sea su nombre, aleluya. El Espíritu Santo está trabajando con los últimos que serán redimidos y está impartiendo el llamado para el mundo entero, para que el día del juicio nadie tenga escapatoria y nadie tenga justificación humana y nadie vaya a decir que nunca tuvo conocimiento del mensaje de salvación y que no lo rechazó. Vean los resultados del trabajo constante y sufrido de unos evangelistas judíos que comenzaron esta labor y recorrieron toda una nación hace más de 2500 años, con circunstancias tan adversas, sumado al vituperio, a la burla, al rechazo y todo lo demás que padecían esos emisarios. Pero el resultado final era lo más importante, porque Jerusalén se llenó para la gran fiesta de Pesaj. Y hoy día, casi 3000 años después, aquí estamos. Los sucesores de esos emisarios todavía trabajando para el huerto Kadosh. Bendito sea el Rey que nos sostiene. Pero aún la pregunta
no se ha terminado de resolver. ¿Por qué hacían este trabajo los emisarios? Mis hermanos, ¿por qué existen hoy día los pastores? ¿Y por qué hacían ese trabajo? Se lo voy a responder directo y claro. Porque este ha sido un misbot. Predicar es un mandamiento desde la antigüedad. Un mandamiento que volvió a refrendar el Mesías. Y hoy día la gran mayoría de creyentes no saben que predicar el evangelio es un mandamiento. Muchos no lo saben. Incluso muchos que han sido ordenados como pastores y no están haciendo nada con sus ministerios. Son unos irresponsables y están transgrediendo uno de los mandamientos que Elohim nos ha dado a todos. Vayan y prediquen la bendita Dabar de Elohim a todas las naciones y hagan talmidín en mi nombre. Miren ustedes, el Tanakh, los invito a que me acompañen a buscar el libro ubíquense en Teilín, en el Salmo 78, versos 5 y 6. Teilín, Salmo 78, 5 y 6. Yahweh levantó testimonio en Jacob. Mírenlo, ahí está. Y estableció una Torá en Israel. Él ordenó, es una ordenanza, es un mandamiento, es un misbot. Él ordenó a nuestros padres que la hicieran conocida, es decir, la enseñaran a su descendencia, a todos sus hijos, todos nosotros, que somos hijos de los antepasados, para que la próxima generación lo supiera. Los hijos que aún no han nacido, que a su vez se lo enseñen a sus hijos, y así todos se enseñen unos a otros. Miren ustedes el gran mandamiento. Está escrito ahí en la bendita Torá. Pero esta ordenanza que recuerda el escribano Asaf allá en este salmo, está recordando el gran misbot, el gran mandamiento escrito por orden de Elohim y por manos del primer gran evangelizador que dirigió toda la nación israelita y se encargó de darles a conocer las ordenanzas del Eterno. El evangelista Moshe, que escribió este misbot allá en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 7, y en el capítulo 11, verso 19, donde nos ordena evangelizar siempre, comenzando con nuestros hijos. Allá verán nuestros hijos después qué hacen, cuando ya tengan conciencia, conocimiento, cuando ya estén formados. Dice el libro sagrado en el misbot que es nuestro deber enseñar cuidadosamente a nuestros hijos, a nuestra descendencia, hablándoles de la Torá cuando estemos en la casa, cuando vayamos por el camino, cuando todos se acuesten, cuando se levanten, en todo momento y en todo lugar. El trabajo de los pastores, que escuchamos y obedecemos la voz de nuestro Creador y de su Mesías, es llevar el mensaje de la salvación que comienza desde nuestros hogares, desde nuestra misma casa, desde nuestra misma familia, enseñando a los hijos, a los nietos, bisnietos, a la descendencia, incluso a nuestros padres, a nuestros hermanos, tíos, primos y demás parentela. Este es un misbot para todos.
Pero ¿cuántos hombres y mujeres que dicen llamarse creyentes ven a su mamá, a su papá, a sus hermanos en terribles pecados, en blasfemias, apostasía, herejía, mentira, engaño, y no los corrigen? Es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hermano. No, hermano, ese es su hermano en Mashiach Yahshua. Delante de Elohim no hay hijos, ni nietos, ni papás, ni tíos, ni sobrinos, solo hijos y nosotros hermanos. Su mamá es su hermana en la fe, enséñele, corríjala, repréndela, disciplínela si lo tiene que hacer. Eso no es irrespeto, eso no es deshonrar a los padres, eso es llevarlos al lugar K2 para que no se vayan al infierno. Desafortunadamente el mundo no ha entendido su gran compromiso, comenzando por los padres de familia. Y son muchos los padres y educadores en la Torá que están fallando y están retirando su mirada del lugar K2 y no están entendiendo ni atendiendo la ordenanza que les dice que deben cumplir con su trabajo. Hoy día vemos a esos padres de familia, ni siquiera se preocupan ellos mismos por recibir Torá. Incluso vayan y echen una miradita por sus Facebook, las páginas y los muros de Facebook, y vean la cantidad de porquerías que viven publicando, y se llaman disque creyentes temerosos. Hijos, hijas de pastores, creyentes disque de cuna de muchos años, y vean sus redes sociales y se darán cuenta que en sus páginas no se les ve nada de la palabra de Dios ni del temor de Dios, solo inmundicia que da mal testimonio. Aún el mundo tiene unos emisarios que hemos aceptado el compromiso de llevar Torá a todo aquel que lo necesite. Pero desafortunadamente hay muchos creyentes inmaduros que no entran ellos, ni dejan entrar o no permiten que otros entren. Incluso muchos padres de familia, esposos, esposas, hijos, hermanos, parentela, amigos, les ponen trabas a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos, para que no se congreguen, para que no reciban enseñanzas. Igual como ha sucedido desde la antigüedad, desechan, desprecian y rechazan todo lo que significa santificación y pureza. Y lo más tremendo es que los escuchan y les hacen caso. Escuchan a esos malvados que los alejan del camino de salvación y les hacen caso. Y los siguen a ellos. Hermanos, la carne, el mundo y el diablo, Yahweh los reprenda, son los tres enemigos naturales del ser humano. Les ganan la pelea, la batalla constante, diaria, y se dejan llevar por las concupiscencias materiales y terrenales de la carne y del mundo y del maligno. Incluso muchos dicen que no se congregan porque les cae mal el pastor. Así dicen. Yo he escuchado cosas así. Es que no me congrego porque me cae mal ese pastor, o porque sus prédicas, las prédicas de tal pastor, sus enseñanzas son muy simples, son como muy evangélicas, son como discursos, son como conferencias, o dizque porque ese predicador es familiar mío, ¿y qué me puede ofrecer ese señor que yo lo conozco, sé cómo es? Yo ya sé quién es él, ¿para qué me va a enseñar él a mí?
¿Hasta dónde estamos llegando? Yahweh reprenda ese ruajín inmundo de confusión y engaño y lo retire de su pueblo. Pero por otra parte están esos hombres a quienes Elohim les ha confiado la misión pastoral. Incluso mujeres que ejercen correctamente el llamado como evangelistas y día tras día trabajan por el redil del Señor. Dicen que en las raíces hebreas ninguna mujer puede enseñar ni evangelizar. Falso. Falso. Confunden una cosa con la otra, con otra. Así los ofendan, así los insulten y se burlen de ellos. Hay hombres y hay mujeres escogidos por Elohim que son atalayas verdaderos. Hoy día hay mujeres que insultan, mujeres creyentes especializadas en insultar y en menospreciar, en irrespetar a las otras mujeres cuando las ven predicando. Se vuelven traba para las mujeres, porque son tan religiosas que confunden la labor pastoral con la labor evangelista. Un evangelista jamás puede hacer lo que hace un pastor. El pastor casa, una evangelista no. El pastor ministra la cena del Señor y la cena de Pesa, el evangelista no. El pastor cumple unas funciones específicas de altar, el evangelista no. Y hay mujeres que atacan a toda mujer que ven predicando, evangelizando, enseñando Torah. ¿Por qué? Si son un ejemplo a seguir. Toda mujer está llamada a ser evangelista y debe hacerlo porque es un misbot. La mujer no debe ni puede ser pastora. Eso sí es un error. Eso sí es un engaño. Pero evangelista, profeta y otros ministerios, diaconisa, sí puede hacerlo. Todas las labores que no sean pastorales las puede hacer ella. Y muchas mujeres que más bien las invitamos, yo invito mujeres a que me apoyen y no aceptan. Sacan todos los pretextos. Es que estoy ocupada, es que tengo compromisos, es que mi casa, usted sabe, pastor, mi familia, cómo está, se inventan. ¿Qué tal que todas esas mujeres de la Torá se hubieran puesto a inventar todo lo que inventan hoy día estas mujeres y estos hombres para no atender el llamado? Una orden que el Eterno les ha dado y no lo hacen. Es que yo no sé hablar muy bien. El temor no es del Eterno. Los pastores deben cumplir decorosamente su oficio. Y las mujeres deben también trabajar en la obra. Y ya para ir finalizando, hermanos, voy a leerles un pasaje completo de la Torá, que está ahí ya vamos a buscarlo, donde les hace un llamado fuerte a los pastores. ¿Qué deben hacer los pastores? ¿Cómo deben cumplir su oficio? Porque si no lo hacen, el mismo libro sagrado les anuncia lo que les podrá suceder a esos pastores que incumplen. Y toda mujer que pueda enseñar y no lo hace, es como una oveja gorda reprobada, que no entra ni ayuda a otros a que entren. La palabra de Yahweh dice el libro de Ezequiel. Busquemos el libro de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versos del 1 al 16. Y dice allí el libro sagrado: la palabra de Yahweh vino a mí.
Ben-Adad profetiza contra los pastores de Israel. Miren lo tremendo. Profetiza y dile a ellos, a los pastores, que Yahweh Elohim dice esto, es el mismísimo Dios. Hay de los profetas de Israel que se alimentan a sí mismos. ¿No debían los pastores alimentar y cuidar a las ovejas? Ustedes se beben la leche, se comen la carne y se visten con la lana, y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan ni alimentan el rebaño. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes tratan al rebaño con crueldad y violencia. Está diciéndolo un profeta hace cuántos miles de años. Qué palabra tan certera. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Ellas fueron dispersas. Mis ovejas vagan sin objetivo en toda montaña y colina. Así andan hoy día, de iglesia en iglesia. Hay hermanos y hay hermanas que han estado con los testigos de Jehová, con los cuadrangulares, con los adventistas, con los pentecostales, con los judíos. Eso tienen un sancocho y son los que más pelean. Son los que más refutan por todo. No quieren ser obedientes porque tienen un sancocho de doctrinas en su cabeza. Y vaya que les enseñen. Se enojan. La humildad está lejos de su corazón, así tengan un llamado celo religioso. Porque dice el mismo libro sagrado que por esos pastores, esas ovejas andan sin objetivo de montaña en montaña, de colina en colina. Si mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las busque ni nadie que las cuide. Por lo tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Eterno. Tan cierto como que yo vivo, afirma Yahweh Jaelión, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan solo de ellos, pero no de mis ovejas. Claro, es que no hacen sino pedir dinero, el diezmo, la ofrenda, el pacto, las primicias, eso no hacen sino pedir plata. Y no se preocupan por ellas. Yahweh me guarde la boca. No quiero hablar de mis hermanos pastores, pero sí quiero decirles que se preocupen más por sus ovejas. Yo bendigo grandemente al Eterno y bendigo y oro por ese hermano, esa hermana que ofrenda para la obra, que ayuda, porque hay mucha necesidad. Pero no hay sensibilidad en los hermanos porque no ayudan. Porque como ahora tienen el cuento que como no hay diezmo, entonces ahora ni siquiera ayudan al hermano necesitado. Qué alegría y qué gozo me da cuando hay un hermano que ayuda a otro, que ayuda a la obra. Por tanto, pastores, escuchen la palabra de Yahweh. Yahweh dice, estoy en contra de los pastores. Yo demando que ellos me devuelvan mis ovejas. Yo no les permitiré alimentar a mis ovejas y tampoco se alimentarán a ellos mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas, porque es que con la palabra las tienen manipuladas. Ellas ya nunca serán comida para ellos, porque aquí está lo que Yahweh Jaelión dice. Yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares a donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro, así como está el tiempo de hoy día, tiempos de nubarrones, tiempos de oscurantismo, tiempos nublados, donde las falsas doctrinas invaden al mundo, donde la confusión religiosa invade al mundo, donde la cantidad de predicadores que se dicen ser iluminados tienen confundido al pueblo de Dios. Yo las sacaré de entre los goyín de las naciones, las recogeré de esos países y las regresaré a su propia tierra. Entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra.
Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Dice Yahweh a Elión: yo las alimentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. Baruch Hashem Adonai. Ellas descansarán en perfecta prosperidad, en lugares de verdes pastos, y se apacentarán en ricos pastizales de las montañas de Israel. Sí, yo mismo pastorearé a mis ovejas y las dejaré descansar, y ellas sabrán que yo soy Yahweh, dice Yahweh a Elión. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas y vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo pastorearé con justicia. Yahweh nos guarde de ir a caer en un juicio del Santo bendito. Ustedes, mis amados, pueden ver con toda claridad por qué existen los pastores. ¿Para qué existen los pastores? No es como dijo hace poco por ahí una mujer. Fue una mujer que se autocalifica ella como pastora y profeta y cosas. Que los pastores no existen en la Biblia, que eso es mentira, y ella se llama pastora. Dice que las pastoras sí, los pastores no. Yahweh nos guarde. Todos nosotros, los que estamos al servicio del redil, el único sueldo que tenemos nos da el Eterno, porque nosotros no esperamos ganancias. En nosotros se cumple la palabra que el Eterno desde el principio estableció para el pueblo levita. Así no seamos levitas. No tenemos sueldo. Vivimos de lo que nos den los hermanos. Los hermanos se han olvidado de ayudar a sus pastores, de sostener a sus pastores, de ofrendar. Y si el pastor llega a pedir una ofrenda, ya lo ven mal, porque ahora se les metió la tendencia en su cabeza que nada debe pedir. Si es verdad, nosotros no debemos pedir nada. Eso es verdad, porque lo que gratis recibimos, gratis lo daremos. Yo tuve que pagar por todo. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Rey, pero yo no cobro por nada. Pero cuánta necesidad hay de dar estudios, ir por los barrios a dar estudios, y cuántas veces he dicho: ayúdenme para hacer la revista mesiánica, ir yo barrio, casa por casa, llevarla. Nadie ayuda, nadie ayuda. Cuánta necesidad de hermanos que piden ayuda, y pido y nadie ayuda. Insensibilidad. Los pastores estamos para dar alimento espiritual, y cuando podamos dar ayuda material. Pero si nadie ayuda, todos con puros engaños, pretextos, mentiras, sofismas de distracción, engañados bajo mentiras, dicen siempre que es que no hay. Y declaran con su boca y no habrá en su casa, porque la palabra de Dios así lo dice. La generosidad, abunda generosidad para su casa. Y no es que les esté pidiendo, solo el Eterno les pondrá en su corazón. ¿Cuántas les dije hace poco a los hermanos: reunámonos para congregarnos? Ya se puede congregar. No hay donde congregarnos, no hay ni para arriendo, ayúdenme. Nadie ofreció ni siquiera 1,000 pesos. ¿Qué les cuesta decir: yo tengo 1,000 pesos, yo doy 1,000 pesos? Pero ni eso. 1,000 pesos es el equivalente a ¿cuánto? A 0.15 centavos de dólar. Eso no es nada. 1,000 pesos, 100 pesos. Eso no es nada, pero nadie ofrece nada, ni siquiera se preocupan por congregarnos. Pero ahí seguimos, hermanos. Y no es que les esté sacando en cara, les estoy respondiendo por qué existimos los predicadores. Para llevar Torá, para ayudarlos a encontrar el mejor camino, la mejor palabra, para ayudarlos en un mejor devenir histórico eterno en Mashiach Yahshua.
Bendito sea el Rey, que el Eterno nos sostiene. Pero no descuiden a los pastores. Miren por sus pastores. Qué bendición cuando hay hermanos sensibles que se acercan y dicen, pastor, no tengo mucho para dar, pero mire, esta ofrenda la tengo. Qué bendición cuando sale un hermano al menos y hace eso. Qué bendición por eso. Ahorita estamos en una campaña buscando ayuda para dos parejas de esposos que se van a casar. Y he publicado para que ayuden. Solo una hermana en México, la hermana Gina, dijo, voy a ayudar, voy a apoyar en algo. Y una hermana aquí en Cúcuta dijo, yo les ayudo a hacer el vestido a las dos esposas. Pero nadie ha dicho yo ayudo en algo. Eso es lo que hacen los pastores, buscar unir esas almas que no se han casado, unirlas en matrimonio. Todos sacan pretextos para congregarse, para orar. Nadie está orando, pocos están orando. No leen la Torá. Sean sensibles, porque los tiempos apremian, mis hermanos. Los tiempos están maduros y la venida de nuestro Adón Yahshua está cerca, el pastor de pastores. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, te damos las gracias, Padre. Bendito seas, Rey. Exaltamos tu nombre, Padre, y te damos toda rabá. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias por esta enseñanza, por esta palabra que nos has regalado, esta apertura de Shabbat. Te damos toda la gloria, Padre, y te pedimos que sea un día de reposo especial, de grande bendición para todos nosotros. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Yahshua Hamashiach, que el poder del Altísimo esté sobre todos, que Yahweh les guarde y les bendiga, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes, sobre mí, tenga de todos nosotros, Rahamín, misericordia, nos permita estar cobijados por su talit de amor y nos vivir en su shalom, vivir en su paz, en su amor, en su justicia, y que la unción y el poder del Ruach de Yahweh esté siempre sobre todos sus hogares y sobre mí. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Mis hermanos, mañana estamos en la prédica de cierre de Shabbat. No, nosotros no hacemos cierre de Shabbat. En la prédica de Shabbat, de 3:30 a 5:30, los inviten ustedes a cuántas almas hay que puedan invitar para que aprendan Torah, para que su camino sea un camino recto, íntegro delante del Eterno. Shabbat Shalom para todos. Yahweh los guarde y los bendiga, y los bendigo con toda bendición del cielo. Shalom, shalom, multitud de bendiciones. Hasta mañana, 3:30 a 5:30. Shalom.